Los triggers o disparadores son elementos muy importantes en la creación de bases de datos. Antes de empezar con el video tutorial, les daré a conocer el concepto de triggers. Los triggers o disparadores son objetos que se asocian con tablas y se almacenan en la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su funcionamiento, ya que se ejecutan cuando sucede algún evento sobre las tablas a las que se encuentran asociadas. En nuestra base de datos que vamos a crear, vamos a elaborar dos tablas a las que le vamos a colocar el nombre de cliente y ventas. Y para empezar, pues vamos a colocarle el nombre a la base de datos y le vamos a colocar el nombre de prueba. Elegimos el tipo de cotejamiento que se llama UTF-8 bin. Lo seleccionamos y le damos clic en el botón crear. Y ahí nos aparece un mensaje donde dice que la base de datos prueba ha sido creada. A continuación, ya nosotros tenemos los archivos de bloc de notas en donde está el código para crear las tablas y para crear el triggers. Abrimos el archivo de bloc de notas en donde se encuentra el código, lo copiamos y nos vamos a la pantalla de PHP Admin y en la pestaña SQL pegamos el código. Aquí podemos observar la creación de las tablas, en donde tenemos la tabla cliente con el campo ID de tipo serial, el campo nombre con tipo varchar, 255 espacios, otro campo llamado ID último pedido, un tipo de datos bin int, también la tabla ventas con un campo tipo serial, otro campo llamado ID artículo, un tipo de datos bin int, el campo ID cliente, tipo de datos también bin int, la cantidad de tipo entero y el precio que va a tener un tipo de datos decimal. Las inserciones que va a sufrir lo que es la tabla cliente en el campo nombre serían, por ejemplo, Rommel, Omar y Roberto. Y por último podemos observar aquí que aquí tenemos una instrucción select *from y la tabla cliente, en donde nos va a mostrar prácticamente lo que son estos registros que estamos insertando en la tabla cliente. Le damos clic en el botón continuar y esperamos a que se nos creen las dos tablas. Podemos observar aquí que ya las tablas se han creado y al mismo tiempo se le han insertado lo que son los registros. Vamos a observar dándole clic aquí en la pestaña examinar para ver qué nos aparece y podemos ver que en la tabla cliente en el campo ID se nos han creado tres registros que tienen el 1, el 2 y el 3 y que este campo se nos va creando automáticamente porque nosotros le colocamos el tipo de datos serial, luego el nombre que te aparece Rommel, Omar y Roberto, y lo que precisamente va a ser el triggers es actualizar el campo y de último pedido, y como podemos observar en la parte de aquí nos aparece con un valor nulo. A continuación vamos a minimizar esta ventana para crear lo que es el triggers. Cerramos y abrimos el archivo de bloc de notas en donde aparece el código del triggers que vamos a crear.
Lo vamos a copiar, minimizamos y en la ventana de php-min, en la pestaña de SQL, vamos a pegar ese código. Y aquí podemos observar lo que es el código de el triggers. La sintaxis para crear un triggers empieza con la palabra create triggers, luego le vamos a colocar lo que es el nombre y en este caso nosotros le colocamos nuevas ventas, luego la palabra after insert on ventas, en donde quiere decir que vamos a crear un triggers que se va a llamar nuevas ventas y que se va a disparar después de insertar un registro en la tabla ventas. Para cada una de las columnas va a actualizar, dice, la tabla cliente en el campo ID último pedido, en donde el nuevo ID va a ser al ID del nuevo punto ID del cliente. Aquí podemos observar también que la tabla ventas va a sufrir tres inserciones. En el campo ID artículo, ID cliente, cantidad, precio, que van a tener los valores que aparecen en la parte de la derecha entre paréntesis. Y acá en la parte última de lo que es el código tenemos un select asterisco from ventas, que esto nos va a permitir pues observar los registros que va a tener la tabla venta. En este caso estas tres inserciones que tenemos por la parte de acá arriba. Y para eso le vamos a dar clic en el botón continuar. Esperamos a que se nos crea el trigger y que se inserten los registros en la tabla ventas. Y podemos observar que ya se han creado. Vamos y le damos clic en la pestaña examinar para observar los registros de la tabla venta. Y podemos ver que aquí se nos han creado, en donde el ID, que también era de tipo serial, automáticamente se ha creado 1, 2 y 3. El ID del artículo también, el ID del cliente, la cantidad y el precio. Vamos a ir a lo que es la pestaña SQL para ver si se nos actualizó el campo de la tabla clientes que se llama ID último pedido, y para eso le vamos a escribir la instrucción select asterisco from, en este caso vamos a colocar el nombre de la tabla cliente, entre coma, y le damos clic en el botón continuar para ir, y podemos observar que en la tabla clientes ya contamos con lo que es el ID que se crea automáticamente, como les había dicho anteriormente, el nombre de los clientes Rommel, Omar y Roberto, y ya se encuentra actualizado el ID último pedido, y aquí podemos observar que 3, 2 y 1, y esto es prácticamente lo que realiza lo que es el triggers, actualizar un campo, en este caso de la tabla clientes, a través de lo que es las inserciones que sufre lo que es la tabla ventas. Bueno, este ha sido el video tutorial que he creado, espero que les sea de mucha ayuda y les agradezco de antemano.